Cobijados por un cielo azul, los rayos anaranjados del sol poniente pueden, en ocasiones especiales, obsequiarnos un momento de belleza tan considerable que nos encontramos momentáneamente pasmados, con la mirada congelada. El esplendor del momento nos deslumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa, como para no llevarnos mentalmente a un lugar diferente del aquí y el ahora. Bañados en luz, parece que se abre una puerta a otra realidad, siempre presente, pero raras veces presenciada. Abraham Maslow las llamaba experiencias cumbre, pues que representan los momentos más altos de la vida, cuando nos encontramos gozosamente catapultados más allá de lo mundano y lo ordinario. Podía igualmente haberlas llamado experiencias de atisbo. Durante estas ocasiones de expansión, vislumbramos un destello del reino eterno del ser. Aunque solo sea por un breve momento, llegamos al lugar de nuestro verdadero ser. Podría uno suspirar, tan grandioso si pudiera quedarme aquí. Pero ¿cómo tomar residencia permanente? Durante los últimos 10 años me he aplicado a averiguarlo. Durante mi búsqueda he tenido el honor de entablar diálogos con los más osados, inspiradores y penetrantes pioneros de paradigmas de nuestro tiempo, en medicina, ciencia, psicología, negocios, religión, espiritualidad y potencial humano. Este diverso grupo de individuos tienen en común la percepción de que la humanidad está dando un salto cuántico hacia adelante en su desarrollo evolutivo. Este cambio va acompañado de un giro en la visión del mundo, la imagen básica que tenemos de cómo son las cosas. Una visión del mundo busca contestar dos preguntas fundamentales: ¿quiénes somos y cuál es la naturaleza del universo en el que vivimos? Nuestras respuestas a esas preguntas determinan la calidad y las características de nuestras relaciones personales con la familia, los amigos y los jefes y empleados. Cuando se consideran en una escala mayor, definen las sociedades. No es sorprendente que la visión del mundo que está emergiendo ponga en duda muchas de las cosas que la sociedad occidental considera verdaderas. En esto encontramos varios mitos. Mito 1. La humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. El cofundador de ESALEN, Michael Murphy, rastreando estudios de religiones comparadas, medicina, antropología y deportes, ha sacado la estimulante conclusión de que hay etapas más avanzadas de desarrollo humano. En la medida en que una persona alcanza esos niveles avanzados de madurez espiritual, empiezan a florecer extraordinarias capacidades de amor, vitalidad, personalidad, conciencia personal, intuición, percepción, comunicación y voluntad. Primer paso: reconocer que existen. La mayoría de las personas no lo reconoce, solo entonces se pueden emplear métodos con intención consciente. Mito 2. Estamos completamente separados unos de otros, de la naturaleza y del cosmos. Este mito del distinto de mí ha sido responsable de las guerras, el asolamiento del planeta y todas las formas, expresiones de la injusticia humana. Después de todo, ¿quién en su sano juicio haría daño a otro si experimentara a esa persona como parte de sí mismo? Stan Goff, en su investigación de estados no ordinarios de conciencia, resume diciendo que la psique y la conciencia de cada uno de nosotros es, al fin y al cabo, correspondiente con todo lo que es, porque no hay fronteras absolutas entre el cuerpo, ego y la totalidad de la existencia. La medicina era 3 del Dr. Larry Dossey, en la que los pensamientos, las actitudes y las intenciones de curación de un individuo pueden influir en la fisiología de otra persona, en contraste con la era 2, en la que prevalece la medicina mente-cuerpo, está muy bien sustentada por estudios científicos sobre el poder curativo de la oración. Ahora bien, esto no puede ocurrir de acuerdo con los principios conocidos de la física y con la visión del mundo de la ciencia tradicional. Sin embargo, la abundancia de las evidencias sugiere que de hecho ocurre. Mito 3. El mundo físico es todo lo que hay. Atada a la materia, la ciencia tradicional asume que cualquier cosa que no pueda ser medida, examinada en un laboratorio o comprobada por los 5 sentidos y sus extensiones tecnológicas simplemente no existe, es irreal. La consecuencia, toda la realidad se ha reducido a la realidad física. La dimensión espiritual o lo que yo llamaría dimensiones no físicas de la realidad han sido desterradas. Esto choca con la filosofía perenne,
ese consenso filosófico que extiende a través de épocas, religiones, tradiciones y culturas, que describe dimensiones de la realidad diferentes pero continuas. Estas van de las más densas y menos conscientes, lo que llamaríamos materia, a las menos densas y más conscientes, que llamaríamos dimensiones espirituales. Curiosamente, este modelo extendido multidimensional de la realidad es sugerido por teóricos cuánticos tales como Jack Scarfetti, que describe el viaje superluminal. Otras dimensiones de la realidad se usan para explicar los viajes que ocurren a velocidad mayor que la de la luz, el último de los límites de velocidad. O considera el trabajo del legendario físico David Bohm, con su modelo multidimensional de la realidad desarrollada, física e implicada no física. Esto no es mera teoría. El experimento Aspect de 1982 en Francia demostró que dos partículas cuánticas que habían estado conectadas alguna vez, cuando eran separadas por vastas distancias, permanecían conectadas de alguna manera. Si se cambiaba una partícula, la otra cambiaba instantáneamente. Los científicos no conocen la mecánica de cómo ocurre este viaje más rápido que la velocidad de la luz, aunque algunos teóricos sugieren que esta conexión tiene lugar por medio de puertas a dimensiones superiores. Así pues, al contrario de lo que pudieran pensar aquellos que se empeñan en su lealtad al paradigma tradicional, las personas pioneras e influyentes con las que hablé sentían que no hemos alcanzado el pináculo del desarrollo humano. Estamos conectados más que separados con el resto de la vida, y el espectro completo de la conciencia comprende tanto la dimensión física como una multitud de dimensiones no físicas de la realidad. En esencia, esta nueva visión del mundo supone que te veas a ti mismo, a los demás y a toda la vida, no con los ojos de nuestro pequeño ser terrenal, que vive en el tiempo y ha nacido en el tiempo, sino más bien a través de los ojos del espíritu, de nuestro ser, del verdadero uno mismo. Una a una las personas están pasando a esta órbita superior. Eckhart Tolle, a través de su libro El poder de la hora, toma con todo derecho su lugar entre este grupo especial de maestros universales. El mensaje de Eckhart es: el problema de la humanidad está profundamente arraigado en la mente misma, o más bien, en nuestra identificación errónea con nuestra mente. Nuestra conciencia fluctuante, nuestra tendencia a tomar el camino de menor esfuerzo sin estar totalmente despiertos al momento presente, crea un vacío. Y la mente atada al tiempo, que ha sido diseñada para ser un sirviente útil, busca compensación proclamándose el amo. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente se aferra a las experiencias pasadas o, proyectando su propia película, anticipa lo que va a venir. Rara vez nos encontramos descansando en la profundidad oceánica del aquí y ahora, porque es aquí, en el ahora, donde encontramos nuestro verdadero ser, que está detrás de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones cambiantes y nuestra mente parlanchina. La gloria suprema del desarrollo humano no se apoya en nuestra habilidad para pensar y razonar. Aunque esto es lo que nos distingue de los animales, el intelecto como el instinto es simplemente un punto a lo largo del camino. Nuestro destino es volver a conectarnos con nuestro ser esencial y expresar nuestra realidad extraordinaria, divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Esto se dice fácilmente, pero aún son pocos los que han alcanzado las últimas posibilidades del desarrollo humano. Afortunadamente, hay guías y maestros para ayudarnos a lo largo del camino. Como maestro y guía, el formidable poder de Eckhart no está en su habilidad de deleitarnos con historias entretenidas, ni en hacer concreto lo abstracto, ni en ofrecernos una técnica útil. Más bien su magia se basa en su experiencia personal, la de alguien que sabe. El resultado es que hay un poder tras sus palabras, que se encuentra solamente en los más celebrados maestros espirituales. Al vivir desde las profundidades de esta realidad superior, Eckhart despeja un camino lleno de energía para que los demás se le unan. ¿Y qué pasa si lo hacen? Seguramente el mundo como lo conocemos mejoraría. Los valores cambiarían entre los restos del naufragio de los temores que han sido arrastrados en el torbellino del ser mismo. Nacería una nueva civilización. Podrás preguntarme, ¿dónde está la prueba de esta realidad superior? Ofrezco solo una analogía. Un gran grupo de científicos puede reunirse y darte todas las pruebas científicas de que los bananos son amargos, pero todo lo que tienes que hacer es probar uno, una sola vez, para darte cuenta de que hay todo ese otro aspecto de los bananos. En últimas, la prueba no está en los argumentos intelectuales, sino en ser tocado en alguna medida por lo sagrado. Eckhart Tolle nos abre magistralmente a esta posibilidad.
Las anteriores fueron las palabras de Russell E. DiCarlo en enero de 1998 sobre el poder de la hora del maestro Eckhart Tolle. Hay dos niveles de sufrimiento, el sufrimiento que creas ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en tu mente y cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento del pasado. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza, pero ¿no es cuestión de aprender a vivir con ellos más que de tratar de evitarlos? La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneje nuestra vida. El dolor que creas ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente, y esta, a su vez, depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuando más identificado estés con tu mente, más sufres. O también puedes ponerlo en estos términos: cuanto más capaz seas de honrar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente al ahora? Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro, así que percibe la hora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imagínate la Tierra sin vida humana, habitada solo por plantas y animales. ¿Tendría todavía un pasado y futuro? ¿Podríamos hablar del tiempo en forma significativa? La pregunta ¿qué hora es? ¿O qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora es? Y responderían, bueno, es ahora, por supuesto, ¿qué más? Si necesitamos la mente así como el tiempo para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida y ahí es donde establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse el control, busca continuamente el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo y la verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándolo a cada momento siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro, que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quieres crear más dolor para ti y para los demás, si no quieres aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en ti, no crees más tiempo, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de tu vida. ¿Cómo detener la producción de tiempo? Date cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tienes. Haz de la hora el foco primario de tu vida. Mientras que antes tú habitabas en el tiempo y hacías breves visitas a la hora, establece tu residencia en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Di siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más útil, más demente que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndete a lo que es, di sí a la vida. Y observa cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a tu favor y no contra ti. Puede que piense que el momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observa cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente sales de tus patrones de resistencia y puedes entonces permitir ser el momento presente. Esto te permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces, ve qué ocurre y actúa si es necesario o posible. Acepta, después actúa. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptalo como si tú lo hubieras escogido. Trabaja siempre con él, no contra él. Conviértelo en tu amigo, en tu aliado, no en tu enemigo. Esto te transformará tu vida milagrosamente. El sufrimiento del pasado disolverá el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que experimentes dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en ti. Se funde con el dolor del pasado,
que ya estaba allí y se aloja en tu mente y en tu cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufriste cuando niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que naciste. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa tu cuerpo y tu mente. Si lo consideras como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. El cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo. En una persona profundamente infeliz, sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando estás listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a ti puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de llorar, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente, muchos más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de ti, otros a ti, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que tienes sobre tu vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes lo albergan. Cuando pensabas que conocías a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibes toda una conmoción. Y sin embargo, es más importante observarla en ti mismo que en otro. Debes estar atento a cualquier signo de infelicidad en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en tu relación amorosa y así sucesivamente. Atrápalo en el momento en que despiertas de tu estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir, simplemente como cualquier otra entidad existente, y solo puede hacerlo si logra que tú inconscientemente te identifiques con él. Entonces puede levantarse, dominarte, volverse tú, vivir a través de ti. Necesita obtener su alimento a través de ti. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía. Cualquier cosa que cree más dolor en alguna forma, rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor no solo puede alimentarse de dolor, no puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigerible. Una vez que el cuerpo del dolor te ha dominado, entonces quieres más dolor. Se vuelve una víctima o un victimario. Empiezas a querer infligir dolor o sufrirlo, o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Simplemente no eres consciente de esto, por supuesto, y afirmarás vehementemente que no quieres sufrir. Pero observa detenidamente y descubrirás que tu pensamiento y tu conducta están diseñados para conservar el dolor en ti mismo y en los demás. Si fueras verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería, porque el querer más dolor es demencia, y nadie está demente conscientemente. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de tu conciencia, tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que tienes con él, así como de tu miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en ti. Pero si no lo enfrentas, si no traes la luz de tu conciencia al dolor, te verás obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerte un monstruo peligroso que no soportas mirar, pero te aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de tu presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es, en últimas, una ilusión, y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para ti? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quieres experimentar dolor por el resto de tu vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Esto te libera de él? De lo que se trata aquí es de cómo puedes realizar esta verdad, es decir, hacerla real en tu propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que lo observes directamente y lo veas como es. En el momento en que lo observas, en que sientas su campo de energía en ti y diriges tu atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta, la llamo presencia.
Ahora eres tú testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarte, ya aparentando ser tú, y ya no puede reprovisionarse a través de ti. Ya habrás encontrado tu fuerza interior, habrás accedido al poder de la hora, que le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él. La inconsciencia lo crea, la conciencia lo transmuta en él mismo. San Pablo expresa este principio universal bellamente. Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz ello mismo. Así como no puedes luchar contra la oscuridad, no puedes luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida, como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué crees que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando empieces a dejar de identificarte y te conviertas en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarte para que te identifiques de nuevo con él. Aunque tú ya no lo estás energizando a través de tu identificación, mantienes cierto impulso, lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato, aunque ya no está siendo impulsada. En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no permanecerán. Permanece siempre presente, consciente. Sé el guardián alerta de tu espacio interior. Necesitas estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, este no podrá controlar tu pensamiento. En el momento en que tu pensamiento esté alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, tú estarás identificado con él y alimentándolo de nuevo con tus pensamientos. Por ejemplo, si la ira es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor, y tienes pensamientos de ira, entreteniéndose con lo que alguien te hizo, a lo que tú le vas a hacer, te has vuelto inconsciente, y el cuerpo del dolor se ha convertido en ti. Donde hay ira, hay siempre dolor bajo ella. O cuando te invade un humor sombrío y empiezas a entrar en un patrón mental negativo, y a pensar lo terrible que es tu vida, tu pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor, y te has vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque. Inconsciente, en la forma en que uso la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador. La atención consciente sostenida corta el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúa el proceso de transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro, del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada, y tú vuelves a ser completo. Tu responsabilidad entonces es no crear más dolor. Ahora permíteme resumir el proceso. Enfoca la atención en el sentimiento que hay dentro de ti. Reconoce que es el cuerpo del dolor. Acepta que está allí. No pienses en él, no dejes que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgues o analices, no identifiques, permanece presente y continúa siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de ti. Vuélvete consciente no solo del dolor emocional, sino también de el que observa, el observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de tu propia presencia consciente. Ve entonces lo que ocurre. En muchas mujeres, el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y de la razón por la que ocurre con más detalle después. Ahora solo diré esto. Si eres capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en tu interior, en lugar de ser dominada por ello, te proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo es muy simple. Se le podría enseñar a un niño y quizás algún día sea una de las primeras cosas que se enseñan en los colegios. Una vez que has aprendido el principio básico de estar presente como observador de lo que sucede en tu interior y tú lo comprendes al experimentarlo, tienes a tu disposición la más poderosa herramienta para la transformación.
Esto no busca negarte que puedes encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con tu propio dolor. Este será el caso particularmente si tú te has identificado con tu cuerpo del dolor la mayor parte de tu vida y crees que esa ficción creada por la mente es la realidad de ti mismo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder tu identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, preferirás permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarte a perder tu yo que es familiar pero desdichado. Si esto se aplica a ti, observa la resistencia que se da en tu interior, observa tu apego al dolor propio. Debes estar muy alerta, observa el placer peculiar que se deriva de ser desdichado, observa la compulsión al hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando tú lo hagas consciente. Entonces podrás concentrar tu atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo tú puedes hacer esto, nadie puede hacerlo por ti. Pero si eres lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puedes estar con ellas y unirte a su estado de presencia, tal eventualidad podría servirte de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, tu propia luz se hará rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia, y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función. Sí han ido más allá del nivel de la mente, y sí pueden crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabajan contigo. El origen del miedo. ¿Cómo surge el miedo? ¿Y por qué hay tanto en la vida de las personas? ¿Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente protección saludable? Si yo no temiera el fuego, ¿podría poner la mano en él y quemarme? La razón por la que no pones la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabes que te quemarás. No necesitas del miedo para evitar el peligro innecesario, solo necesitas un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien te amenazara con fuego o con violencia física, podrías experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro, pero no es la condición psicológica del miedo la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas: incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no algo que está ocurriendo ahora. Tú estás en el aquí y ahora, mientras que tu mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad. Y si estás identificado con tu mente y has perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esta brecha de ansiedad será tu compañera constante. Tú puedes siempre hacer frente al momento presente, pero no puedes manejar algo que es solo una proyección de la mente, no puedes hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras estés identificado con tu mente, el ego gobernará tu vida, como he señalado antes. Por su naturaleza fantasmal, y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro, y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerda que una emoción es la reacción del cuerpo a la mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente, el falso ser elaborado por la mente? Peligro, estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En ese estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que te has identificado, se debe al miedo a la muerte. Si te identificas con una posición mental, en el caso de estar equivocado, tu sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que tú, como el ego, no puedes estar equivocado. Estar equivocado es morir.
Se han hecho guerras por esto e innumerables relaciones se han roto. Una vez que has dejado de identificarte con tu mente, que tengas o no tengas razón no influye en tu sentido de ti mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Tú puedes establecer clara y firmemente cómo te sientes o cómo piensas, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Tu sentido de ti mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de ti, no de la mente. Presta atención a cualquier tipo de actitud defensiva en ti. ¿Qué estás defendiendo? ¿Una identidad ilusoria, una imagen de tu mente, una entidad ficticia? Al hacer consciente ese patrón, al ser testigo de él, dejas de identificarte con él. Bajo la luz de tu conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Ese es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para ti ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y, por tanto, desconectado de su verdadero ser, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá el miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño, así que puedes asumir que prácticamente todos los que conoces o que encuentres viven en tu estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquiere una de sus formas más agudas, la búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente y en otras inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos y de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces están realmente en problemas, porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden, y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egotista esté gobernando tu vida, no puedes estar verdaderamente en paz. No puedes estar en paz y realizando excepto por breves intervalos cuando obtuviste lo que querías, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas, necesita ser definido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y de otro carácter colectivo. Ninguna de ellas eres tú. ¿Esto te parece aterrador o es un alivio saberlo? A todo esto tendrás que renunciar tarde o temprano. Quizás lo encuentres todavía difícil de creer, y realmente no te pido que creas que tu identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Solamente tú sabrás la verdad de ello por ti mismo. Tú lo sabrás por tarde, cuando sientas que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es tú. El secreto de la vida es morir antes de morir, y descubrir que no hay muerte. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: El tesoro dentro de ti, el mayor secreto de todos los tiempos, revelado por Joseph Murphy en español. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.